Vamos a comenzar con el trabajo práctico 5, que corresponde al tema de líneas de transmisión. Y vamos a iniciar el estudio con la primera parte del ejercicio número 1 del trabajo práctico, en donde nos plantea que indiquemos o grafiquemos las variaciones de tensión y de corriente que se manifiestan en una línea de transmisión. En este caso consideramos una línea ideal, al aplicarse en un determinado instante de tiempo un generador de tensión ideal. Bien, entonces, lo primero que vamos a considerar o vamos a graficar es este modelito muy simplificado de cómo sería el circuito eléctrico sobre el cual vamos a trabajar, que representa o caracteriza esta línea de transmisión y su generador. Tenemos un generador ideal cuya característica es que, independientemente de las condiciones que existan en los terminales extremos de este generador, siempre va a presentar la misma diferencia de potencial, independientemente del el consumo, la carga que estemos estableciendo. Por otro lado, como dijimos, la línea es ideal, bien, por lo tanto, la característica de la línea ideal es que tanto la tensión como la corriente están en fase, y tiene la particularidad o la condición, la otra condición de contorno. Bien, la primera ya la dijimos, que es la tensión del generador fija en la posición 0, que sería el inicio de la línea, y en el otro extremo, en la posición que corresponde a los terminales de carga, la condición de contorno es la de un circuito abierto, o sea que la corriente es igual a 0. Y acá quiero hacer una salvedad. Recordemos que cuando en líneas de transmisión hablamos de un circuito abierto, no es lo mismo que una línea con su extremo abierto. Bien, acá sí hay una diferencia importante respecto de lo que hemos visto en electrotecnia, ya que una línea con su extremo abierto, en realidad, eh, tiene la posibilidad de radiar o de propagar parte, aunque sea, de la energía de la onda electromagnética o de las ondas de tensión y corriente, como lo vamos a ver en digamos, durante este trabajo práctico. Mientras que cuando nos referimos a un extremo con un circuito abierto, en realidad se presenta una impedancia infinita que se traduce en esta condición de contorno. O sea que no hay posibilidades de que esta onda de corriente se propague, y la corriente en ese punto se tiene que anular. Lo siguiente que vamos a tener en cuenta es que vamos a utilizar este modelo de las ondas electromagnéticas. ¿Y qué característica tiene este modelo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eh, ya cualquier suceso, cualquier evento, cualquier perturbación que se produzca en algún punto de la línea no se va a manifestar de manera inmediata en otro punto de la línea, sino que para que esto ocurra, o sea, para que esta perturbación se manifieste en algún otro punto de la línea, va a requerir un cierto tiempo, y ese tiempo va a estar ligado a la velocidad de propagación de esta onda. Recordemos que la velocidad de propagación de la onda, en el caso de un medio abierto y lo otro tanto ocurre en la línea, va a depender de las características del medio de propagación. En un medio abierto vimos que dependía pura y exclusivamente de estas constantes digamos, típicas del medio, que eran la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética. Pero cuando le ponemos o le agregamos otro tipo de condicionantes que modifican o alteran de alguna manera las características de los campos eléctricos y magnéticos, ya no podemos expresarlo en función de ellas, y a este tipo de, digamos, de alteración que se producen sobre la forma o distribución de los campos, es lo que terminamos denominándole capacitancia para el caso de los campos eléctricos e inductancia para el caso de los campos magnéticos.
Por eso es que en las líneas decimos que la velocidad de propagación, como lo vamos a ver en algún ejercicio más adelante, depende de estas características. O sea, básicamente depende de la configuración y los materiales y la forma en que esté elaborada esta línea de transmisión. Pero lo cierto es que es una velocidad finita, limitada, mucho menor que la velocidad de propagación de la luz, pero, digamos, como consecuencia de ello es que si tomamos una base de tiempo de análisis suficientemente pequeña, podemos determinar que en distintos instantes de tiempo, en distintos puntos de la línea, puede ocurrir que existan distintas condiciones. O dicho de otra manera, vamos a considerar que estas perturbaciones avanzan a esa velocidad, cambiando las condiciones preexistentes en algún punto de la línea. ¿Bien? Entonces, con eso en mente, planteamos las ecuaciones de onda, en este caso de tensión, que dependen de la posición y del instante de tiempo seleccionado, y la de corriente. Vamos a comenzar por la de tensión, en donde representamos, por un lado, una función, por ahora no nos interesa demasiado cómo es esta función, que representa a partir de una determinada diferencia de potencial dada, cómo va avanzando a lo largo de la línea. Y esto se ve porque hay una dependencia de la función del eje X y de la velocidad, que si suponemos que avanza en el mismo sentido en que está dispuesta la línea, también es función de la posición X, pero nos introduce la variable de tiempo. El signo menos es como resultado del análisis, pero nos está indicando que esta es una onda que avanza en un determinado sentido, bien, con una velocidad v. Y otro término, en el mismo miembro de la ecuación, en donde aparece una segunda función, pero acá vemos que el signo es distinto. Y esto lo que está representando, caracterizando, es que esta componente, este término, también representa una ecuación de onda, pero esta onda viaja o avanza en sentido contrario a la que habíamos establecido anteriormente. Bien, en definitiva, vamos a suponer que no está dibujado acá, pero que en un instante de tiempo conectamos este generador a la línea que previamente estaba en condiciones de neutras, ¿bien? O sea, no había cargas eléctricas, no había ningún tipo de campo asociado a ello. Esto introduce una perturbación y esta perturbación, digamos, ya la vamos a calcular, pero esta perturbación lo que provoca es que hay una onda incidente, ¿bien? Y dado que no había una condición previa, no aparece todavía esta onda reflejada. Esta va a ir avanzando a medida que transcurre el tiempo, hasta encontrarse con el extremo de la línea, en donde se impone una condición de contorno característica de esta configuración, y ello provoca de que no haya una transferencia de energía de esa onda que está avanzando hacia la carga, que en este caso es inexistente. Entonces, toda esa energía se ve reflejada y la única posibilidad que tiene es de comenzar a avanzar, en este caso en sentido contrario, hasta encontrarse con el extremo del generador de la línea en donde se impone una nueva condición de contorno. Eso va a ser el caso que vamos a estudiar. Ahora, ¿qué sucede con la onda de corriente? Hemos visto que la onda de corriente está asociada a la onda de tensión, o sea que no podemos distinguir una de la otra, simplemente que tomamos una como referencia de la otra porque están íntimamente relacionadas. Esa relación entre una y otra es lo que le denominamos impedancia característica de la línea. O sea que la impedancia representa esta relación entre la onda de tensión y corriente. Como dijimos, esta es una línea real, por lo tanto esta impedancia es una línea ideal, pero esta impedancia es real y tanto la onda de tensión como la onda de corriente van a estar en fase. Acá vemos que también tenemos uno de los términos que representa a una onda incidente y que es función, o lo hemos puesto como función de la onda de tensión incidente.
y aparece también el término de la onda de tensión reflejada, perdón, de corriente reflejada, que está en función de la onda de tensión reflejada. Sin embargo, a diferencia de la onda de tensión, aparece acá un signo menos. Y este signo menos en realidad lo que está indicando es que todo este término que representa a una onda tiene que invertir su sentido respecto del sentido que traía la onda de tensión. ¿Y esto a qué se debe? Esto es en realidad resultado de las características propias de una onda electromagnética. A ver si podemos hacer algún ejemplo. Esperen que voy a tratar de poner la cámara, a ver si lo podemos ver un poco más, de una forma más clara. Voy a encender la cámara. Bien, ahí calculo que me están viendo en un extremo. Entonces, recordemos que podemos representar a una onda electromagnética con una terna, ¿sí? En donde podíamos representar, por ejemplo, el campo eléctrico orientado según un vector, el campo magnético orientado perpendicularmente al mismo, y la relación entre ambos es el vector que me indica la dirección de propagación. Entre el campo eléctrico y el campo magnético forman un plano, ¿bien? Y esta onda plana avanza en el sentido digamos, indicado por el dedo pulgar, o sea, perpendicularmente al plano formado por los dos vectores. En el caso de la onda de tensión, en una línea ideal, sucede otro tanto. O sea, tenemos un modo de propagación transversal, podríamos suponerlo electromagnético en principio, aunque puede ser con algunas diferencias, pero en general más o menos se va a cumplir lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Si yo quiero invertir el sentido de propagación de esto, tengo dos posibilidades. O roto el campo magnético 180 grados, bien, para que la dirección de propagación se invierta, o bien, como lo teníamos al principio, tengo que rotar, bien, el campo, perdón, tengo que rotar el otro campo para que se invierta el sentido de propagación. Bien. Entonces, esa rotación de 180 grados es lo que representa este signo negativo. O sea, me está diciendo que para que esta onda viaje en sentido contrario, alguno de estos dos términos tiene que invertirse respecto de la onda incidente. En este caso particular, lo hemos asociado a la onda de corriente. Bien. O sea que este signo me está indicando que viaja en sentido contrario y este signo de acá me dice que ha habido una inversión debido a las condiciones de contorno en donde este vector invierte su sentido en ese punto. Bien, en particular, esto se va a producir al cambiar las condiciones de propagación. Bien, que se va a producir en el extremo de carga de la línea. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, entonces, en un instante dado, conectamos el generador a la línea, se produce esa perturbación que habíamos dicho al principio, entonces cambian las condiciones de la línea, hay una diferencia de potencial, pero esta diferencia de potencial no se transmite inmediatamente, sino que va a avanzar con una velocidad dada por la velocidad de fase o la velocidad de propagación de esa onda. De la misma manera, al aparecer esta diferencia de potencial, esta onda de tensión, aparece inmediatamente y en fase, por tratarse de una línea ideal, la onda de corriente, que la podemos caracterizar a través de esa tensión inicial y la impedancia de la línea. Esta onda va a ir avanzando hasta llegar al extremo de la línea, ¿bien? Hasta la longitud total de la línea. Allí se impone una nueva condición de contorno, como habíamos dicho, o sea que la corriente tiene que hacerse cero. Bien, analicemos entonces qué sucede con las ecuaciones.
Fíjense que para que la corriente, en este momento tengo nada más que estos primeros términos. Al alcanzar el extremo de la línea, aparece esta onda reflejada de tal manera que el resultado de estas dos tiene que ser igual a cero. Quiere decir que este término tiene que tener, obviamente, la misma función. Más adelante, o en teoría han visto que la función de propagación en una línea, independientemente del sentido, es exactamente la misma, o sea que F1 y F2, la única diferencia es el sentido de avance. Entonces, todo este término tiene que ser exactamente igual a este término, de tal manera que se anulen entre sí. Por lo tanto, esta diferencia de potencial V2 tiene que tener el mismo signo que esta diferencia de potencial V1. Bien, de manera que se anulen mutuamente. Ahora bien, si eso lo aplicamos a la ecuación de la tensión, quiere decir que esta onda de tensión se va a sumar en tensión a la onda incidente. ¿Cómo se ve eso gráficamente? Como vemos en estos dos gráficos. En el caso de la tensión, se sumó a la onda de tensión, a la V0, una tensión igual y del mismo signo, por lo tanto, la amplitud total va a ser de 2V0, pero en este caso, la onda comienza a avanzar desde la carga hacia el generador. Mientras que en la corriente, como dijimos, se cancelan mutuamente los dos términos, por lo tanto, a medida que la onda va avanzando, se va anulando la onda de corriente. Y esto va a ocurrir hasta que estos dos frentes de onda alcancen las condiciones de contorno impuestas en el extremo de la línea por el generador, que, como dijimos, lo que fija es una diferencia de potencial. De tal manera que una vez que la onda alcance a este punto, va a tratar de mantener esa diferencia de potencial V0, como dijimos. Pero el tema es que la onda arriba con una tensión del doble. Entonces, ¿qué es lo que hace, o digamos, qué condición impone el generador? Bueno, tiene que sumarle o restarle una diferencia de potencial de tal manera de regresar el valor a P0. Quiere decir que el generador lo que va a hacer es poner una diferencia de potencial negativa de tal manera que se reste a la onda que llegó y se vuelva la tensión a B0. ¿Qué es lo que sucede? Esa diferencia de potencial que impone el generador, dado que la corriente que llegó era igual a cero, al ser negativa, o sea, al restarse a la onda de tensión que llegó, va a generar una onda de corriente, pero con polaridad inversa. O sea, la onda de corriente va a ser negativa. Estas condiciones modifican las que existían, por lo tanto aparece esa perturbación, como habíamos dicho, y comienza a avanzar a una velocidad de fase, cambiando las condiciones a lo largo de la línea. Nuevamente siguen estando en fase porque la línea es una línea ideal. De tal manera que en algún momento, transcurrido un cierto tiempo, van a llegar nuevamente al extremo final de la línea, imponiendo una nueva condición de contorno. Y esta condición de contorno, bien, hace o me obliga a que la corriente se haga cero. Retornando a las ecuaciones que habíamos visto al principio, en este caso, como esta tensión era negativa, para que este término sea positivo, B2 tiene que ser negativo también. De tal manera que en la onda de tensión B2 es negativa. Y como B1, la onda incidente, era igual a B0, esta tiene que ser igual a menos B0, de tal manera que se van a restar y cancelar mutuamente. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá las dos tensiones se cancelan y las dos corrientes se cancelan, de manera que hay un cambio, hay una perturbación, esta comienza a avanzar cambiando las condiciones a lo largo de la línea a una velocidad de fase, de tal manera que al llegar a las condiciones de contorno se van a reproducir las condiciones iniciales, en donde la línea estaba completamente neutra, no había diferencia de potencial y no había una corriente, y el ciclo se repite nuevamente. Bien,
hasta acá, este modelo me da una forma de comportamiento de la línea, pero sabemos que a lo largo digamos, indistintamente del modelo que hayamos adoptado, las soluciones a las que llegamos, bajo el mismo tipo de condiciones, deberían ser exactamente iguales. Entonces, retornemos al circuito. ¿Qué es lo que me plantea, digamos, lo que yo había estudiado, lo que conozco hasta ahora de electrotecnia o de teoría de circuitos? Y es que, en realidad, en una línea bajo este modelo que no tiene en cuenta estas perturbaciones instantáneas de baja, o digamos, de velocidad o de constantes de tiempo muy pequeñas, en realidad lo que me dice es que si yo conecto un generador a una línea que tiene su extremo abierto, en definitiva la corriente que va a circular va a ser igual a cero, y la diferencia de potencial que yo voy a observar en los extremos es exactamente igual a la diferencia de potencial del generador. Pero ¿esto cuándo ocurre? Ocurre cuando estoy en una base de tiempo muy grande, o sea, cuando tengo un periodo de tiempo prolongado, o lo que es lo mismo, considero que en realidad cualquier perturbación es instantánea, se transmite instantáneamente entre un punto y el otro. Bien, dicho de otra manera, la velocidad de propagación es tan grande que en realidad la línea es suficientemente corta de forma de que prácticamente lo puedo considerar instantáneo entre un punto y otro. Esas serían, digamos, cualquiera de las tres condiciones. En nuestro caso particular vamos a tomar la condición de una base de tiempo muy grande. ¿Y cómo aplicamos una base de tiempo muy grande a este análisis que acabamos de ver? Y simplemente lo que podemos hacer es ver cuál es el valor medio. O sea, si yo lo tomo en un tiempo suficientemente grande, en realidad lo que voy a observar con un circuito integrador o con un instrumento de medición que tiene un tiempo de respuesta o una inercia, por ejemplo, si tuviéramos un instrumento mecánico, suficientemente grande como para que me produzca una integración. Y una integración en realidad me va a dar el valor medio de todas estas variaciones, que son sumamente rápidas y de muy corta duración. Entonces veamos qué pasa con la tensión y con la corriente con una base de tiempo suficientemente grande. Fíjense, la tensión en esta primera parte es igual a V0, luego se duplica, posteriormente se tiende a anular. Entonces, si yo tomo los extremos, uno de los extremos de la onda de tensión es de 2V0 y el otro extremo es de 0. La media es igual a V0, que es lo que me dice la teoría de circuitos, que en realidad la tensión media o la tensión permanente que yo voy a observar en los extremos de la línea es igual a la tensión del generador. ¿Qué es lo que sucede con la corriente? La corriente va a ir variando entre un valor positivo de corriente, bien, un valor cero, un valor negativo de la corriente y nuevamente un valor cero. Los valores extremos van a ser más y menos i. El valor medio es igual a cero, que es nuevamente lo que conocíamos o habíamos representado o habíamos estudiado, mejor dicho, en la teoría de circuitos, que en realidad en estas condiciones no va a haber una corriente circulando a lo largo del circuito, o la corriente va a ser igual a cero. O sea que en realidad los dos modelos coinciden siempre y cuando ponga las mismas condiciones. ¿Bien? O sea, cuando analizo los dos modelos con las mismas condiciones, digamos, o los mismos límites o las mismas restricciones, los resultados tienen que ser exactamente igual. No pueden diferir porque el fenómeno físico es uno solo. Bien, entonces esa es una de las características que vamos a utilizar en este tipo de modelos. O sea, una de las características que tienen es, primero que nada, la longitud de la línea es suficiente de tal manera que yo puedo observar las alteraciones que puede haber a lo largo de la línea en un instante de tiempo y detectar diferencias sustanciales como para poderlas identificar, ¿bien? En un instante dado. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en esta imagen que hemos visto? O sea, en una porción de la línea tenemos ciertas condiciones
y en la otra porción de la línea las condiciones difieren sustancialmente. La otra característica es que podemos tomar una base de tiempo muy pequeña, o sea que las variaciones o las perturbaciones se producen rápidamente, como en este caso hay un cambio abrupto en un instante de tiempo muy pequeño, digamos, o en un instante de tiempo, un tiempo muy pequeño, en donde pasa de estar en condición neutra a tener una diferencia de potencial. Lo mismo podría decirse si estas variaciones, en lugar de ser perturbaciones instantáneas o de tipo pulsantes o escalones, como lo vemos acá, fueran de tipo periódicas pero de alta frecuencia. Con lo cual esa es otra de las condiciones. Si nosotros estamos trabajando en muy alta frecuencia, podemos utilizar para el análisis de este modelo de líneas de transmisión con propagación de ondas electromagnéticas. Y combinando ambas, si la longitud de la línea es comparable con la longitud de onda de la señal, entonces conviene aplicar este modelo para el análisis. En el caso que habíamos dicho de las bases de tiempo pequeñas, es lo que se utiliza en las líneas de transmisión, por ejemplo, para estudiar los fenómenos transitorios, por conexión o desconexión de las líneas de alta tensión con o sin carga, ¿bien? Entonces, no utilizan los modelos electrotécnicos, sino que utilizan otros modelos similares o con la misma base de estos modelos de onda. Bien, entonces, bajo esas circunstancias, vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿bien? Que nos va a permitir estudiar, digamos, ya una línea, pero con otras características, algunas compartidas y otras diferentes a la que habíamos visto. En el caso del ejercicio número 3, lo que vemos es que hablamos de una línea real, o sea que esta línea ya no es ideal como la que habíamos visto anteriormente. En lugar de ser una perturbación de tipo instantánea o de tipo escalón, como habíamos visto, lo que tenemos es una perturbación de tipo periódico, bien, con una frecuencia de 100 kHz, en el caso del generador, bien. Por un lado, lo que tenemos es que en la línea va a tener una resistividad unitaria, expresada por kilómetro, una conductividad, esto representa las pérdidas en el dieléctrico, o sea que estamos ya de por sí diciendo que el dieléctrico con estos dos parámetros me está indicando que el dieléctrico, que es por donde progresa la onda electromagnética, no es ideal y voy a tener pérdidas. ¿Mm? Y como habíamos dicho, las características de capacitancia y de inductancia, en este caso son unitarias porque están expresadas por kilómetro, que son las que nos van a caracterizar de qué manera se van a relacionar las ondas de tensión y de corriente en esta línea en particular. Lo que me pide es calcular el factor o el coeficiente de atenuación, dado que es una línea real, el coeficiente de fase, que es la que me relaciona o me indica de qué manera se van a distribuir en un instante de tiempo los distintos valores de tensión o de corriente, la impedancia característica de la línea, que es otra forma también de ver la interrelación entre la onda de tensión y de corriente, calcular la velocidad con que van a avanzar esas ondas en esta línea y, por último, determinar cuál es la longitud de onda que va a tener esta señal de esta frecuencia, en particular en esta línea con estas condiciones. En general, en lugar de utilizar la frecuencia, utilizamos para los cálculos, ya que lo trabajamos de forma fasorial, utilizamos la frecuencia angular, ¿bien? Que no es ni más ni menos que la variación por radián que tengo en función del tiempo, es radián por segundo. Bien, acá faltó lamentablemente acá expresar el segundo.
Y por otro lado, al ser una línea real, yo puedo definir para esa línea en particular un factor de propagación en que va a incluir, o que es en realidad un número complejo que incluye un factor que es el factor de atenuación, o coeficiente de atenuación, o constante de atenuación, y el coeficiente constante de fase, que es la que me caracteriza y de qué manera se va a distribuir estas tensiones, como habíamos dicho. En donde digamos, la constante de atenuación caracteriza la parte real y la constante de fase la parte imaginaria de este número complejo. Por definición, el factor de propagación para una línea lo podemos expresar en función de las características o los parámetros unitarios de esta línea, bien, de acuerdo a la expresión que vemos acá, en donde el resultado de esta expresión, la parte real, va a ser la constante de atenuación y la parte imaginaria va a ser la constante de fase. Si operamos un poco matemáticamente, bien, podemos sacar por un lado los términos reales y por otro lado los términos imaginarios. Resolviendo esta expresión y determinando la parte real y la parte imaginaria, obtenemos el factor de propagación y por lo tanto los coeficientes que nos pedía el problema, que sería el factor de atenuación y el factor de fase o el coeficiente de fase. En el caso de una línea real, la impedancia característica, a diferencia del ejemplo que habíamos visto que era un número real, en este caso es un número complejo. ¿Y qué implica que sea un número complejo? Y que ya en este caso la onda de corriente y de tensión no van a estar en fase, sino que se va a producir una diferencia de fase entre la onda de tensión y la onda de corriente, que no es ni más ni menos lo mismo que habíamos estudiado en el caso de, digamos, la teoría de circuitos. Cuando tengo una impedancia compleja, aparece, digamos, nuestra reactancia inductiva o reactancia capacitiva, y esto en definitiva se traduce en una diferencia de fase entre la tensión y la corriente. Cuando la impedancia es real, bien, aparece, digamos, o mejor dicho, la tensión y la corriente están en fase. O sea que esto no contradice para nada lo que habíamos estudiado anteriormente. Reemplazando por los valores que nos dan como datos, obtenemos cuál es la, digamos, en forma compleja, la impedancia. Si quisiéramos obtener el módulo de la impedancia, simplemente a través de, aplicando lo que hemos visto para trigonometría, podemos ver cuál es el módulo de esta impedancia y cuál es el coeficiente o el factor de fase, bien, o el desfasaje entre la tensión y la corriente. Siguiendo con lo que nos pide el problema, la velocidad de fase, como dijimos, está determinada por las condiciones de propagación de la línea. En el caso de un sistema abierto, habíamos dicho que dependía de la permitividad y la permeabilidad eléctrica y la permeabilidad magnética. En este caso, ya que a ellos se le suman las condiciones de contorno propias del circuito, o sea, los conductores, cómo es la distribución, cómo se van a acomodar los campos eléctricos y magnéticos, lo tenemos que poner en función de la inductancia y la capacitancia de la línea. Pero la forma de la ecuación es exactamente la misma. Como vemos, la velocidad de propagación es es distinta e inferior a la velocidad de propagación en el espacio abierto. Si ahora relacionamos la velocidad de fase con la frecuencia, podemos obtener cuál es la longitud de onda. También lo podríamos haber calculado a partir del coeficiente de fase, sabiendo que la relación entre el coeficiente de fase y la longitud de onda es que beta es igual a 2pi sobre lambda, que es otra de las formas de determinarlo. Bien, en la segunda parte del problema, lo que nos pide es determinar qué sucedería si en lugar de una línea real fuera una línea ideal.
Entonces, volviendo a las especificaciones o las características del problema, si la línea fuera ideal no tendría pérdidas. Por lo tanto, estos dos términos, la resistividad o la resistencia unitaria y la conductancia unitaria, son igual a cero. Es un dieléctrico ideal, por lo tanto no tengo pérdidas y no hay atenuación, porque la línea es ideal, o sea, no tengo, eh, digamos, no tengo pérdidas de energía. Esto lo escribimos de esta manera, entonces simplemente reemplazando en esta ecuación que hemos encontrado, si RG es igual a cero, bien, fíjense que me quedan estos términos, simplemente esta parte de la ecuación y esta parte de la ecuación, y resolviendo esta expresión me queda que el factor de propagación es puramente imaginario, ¿bien? Lo cual condice con lo que habíamos dicho al principio. Si el factor de propagación se trata de una línea ideal, no tengo atenuación, por lo tanto, este coeficiente es igual a cero y ese factor de propagación es igual a la constante de fase y es puramente imaginario. ¿Bien? O sea que acá también podemos decir que este es el mismo factor. Otra forma de calcularlo es a través de alguna de las relaciones que habíamos visto. Por ejemplo, en este caso en particular, es la frecuencia angular y la inversa o dividido la velocidad de fase. ¿Mm? Fíjense que este término que tengo acá es la inversa de este que tengo acá, o sea que sería omega sobre la velocidad de fase. Haciendo los cálculos, llegamos a esta misma expresión. Y acá me parece que hay un error, porque deberían dar igual, o sea, en este caso estos dos valores deberían coincidir. Habría que revisar los cálculos. Pero bueno, evidentemente hay un factor de 10 dando vuelta por ahí, porque esto redondeado, digamos, a dos cifras significativas termina siendo 3,2. O sea que evidentemente ahí hay un pequeño error, ahí lo tengo que revisar. Bien, siguiendo con este análisis, si en esta expresión, que es de la impedancia, hago que R y G sean igual a cero, me quedan estos dos términos, J omega se cancela mutuamente, entonces la impedancia para una línea ideal es la raíz cuadrada de L sobre C, que es lo que hemos hecho acá. Y en este caso particular, fíjense que a pesar de que estoy considerando la inductancia y la capacitancia, la impedancia es un valor real. Bien, entonces acá no estamos hablando de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, sino que estamos hablando simplemente de los parámetros inductancia y capacitancia. Pero la impedancia en sí es real, o sea que va a tener un valor que me va a relacionar la amplitud de la onda de corriente respecto de la amplitud de la onda de tensión, pero ambas ondas van a estar en fase. Lo que vimos acá también es que para determinar la velocidad de fase, esta es independiente si la línea es real o imaginaria, y por lo tanto también la longitud de onda va a ser exactamente la misma, dado que la velocidad de fase no va a cambiar y la frecuencia de operación tampoco cambia. Así que bueno, con esto vemos que este modelo, bajo las circunstancias y las características adecuadas, coincide con lo que habíamos estudiado en otros modelos más simplificados para otro tipo de aplicaciones. En nuestro caso particular, este modelo de ondas quizás tiene ecuaciones un poco más complejas debido a que el comportamiento de la tensión y la corriente van a ser distintos en distintos puntos de la línea, y esto lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, nos quedan para ver un par de ejercicios más. Bien, algunos ejercicios que sería el 5, el 10, y estos últimos ejercicios, el 12 y el 13, que en realidad
Simplemente son ejemplos que los vamos a explicar rápidamente. Bien, vamos a hacer la próxima clase hincapié en estos dos ejercicios que serían otras aplicaciones de este nuevo modelo de análisis de las líneas de transmisión que estamos estudiando.